comportarnos pues a la altura de alumnos del séptimo semestre, ¿no es cierto?, de ingeniería civil. No somos muchachos, no somos alumnos escolares, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. Les he dejado en su Classroom lo que estamos viendo ahora, que es el perfil del cimacio tipo Krieger. Lo están viendo, ¿verdad? Quiero un comprendido acerca de que si me escuchan primero y si están viendo el Excel después. Bien, Inge. Todo bien, Inge, buen día. Gracias, te agradezco mucho. Súper. Ok, ahí vamos. Una de las cosas principales para poder hacer una captación es este cimacio, o también llamado perfil tipo Krieger. Como esto, como es lo que ustedes están viendo aquí, también hay para vertederos de grandes presas. Así se hace. Claro que es más grande, esto está más tirado, digamos, y hay algunas, que se llama, algunas diferencias. No son grandes diferencias, les diré. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer cuando estemos haciendo el cálculo de este vertedero tipo Krieger. Verán que la forma es peculiar. Tiene como una espaldita, así como un espaldón. Y lo que pasa es que, en realidad, lo que pasa es que una gota cualquiera, tiene dos componentes. Vamos a ver. Una gotita, cualquiera que sea la gotita, ¿ya? Una gotita tiene dos componentes. Tiene un componente en dirección X, tiene un componente en dirección Y. ¿No es cierto? Esta es una gotita, ¿no? Entonces, esas dos componentes tienen. Y lo que hace la composición es un espaldón así. Es este espaldón. Entonces, lo que hace la gotita, lo que hace el espaldón en realidad es apoyarse en la gotita. ¿De acuerdo? Se apoya en la gotita, el espaldón, perdón, la gotita se apoya en el espaldón. Eso es lo que hace. ¿No es cierto? Entonces, siempre van a tener eso. ¿De acuerdo? En la gota. Y entonces, la forma en la que cae la gota es más o menos la forma del espaldón. ¿Qué es lo que pasa cuando este espaldón está mal calculado? Cuando el espaldón está mal calculado, lo que va a pasar es de que la gotita se va a desprender, se desprende. Y cuando se desprende, aquí se va a ver como si tuviera aire, ¿de acuerdo? Y como cuando tiene aire, quiere decir entonces que el agua está chupando, está ejerciendo succión, ¿no es cierto? Y eso no puede ser. El hormigón solamente trabaja a compresión, este no es un hormigón armado. Lo que realmente trabaja la tracción en un hormigón armado es el fierro. Pero en este caso es solo hormigón, es un hormigón ciclopio. Si tú hagas y ejerces una presión negativa, en otras palabras, succionas, ¿no es cierto? Tarde o temprano te vas a llevar el espaldón. Vas a ir lavando poco a poquito. Eso se llama cavitación, muchachos. En algunos canales, cuando vamos al campo, a Pairumán y por ahí, bien bonitos, hay canales de riegos, ¿no es cierto? Deténganse a ver el canal de riego. Si el canal de riego tiene en el fondo del canal unos bolsoncitos de aire, es porque se está haciendo control. Un segundito.
Bien, no dejan de trabajar desde en la mañana los señores del gobierno, pero en fin, ya. Entonces, como les decía, este es un espaldón que sigue la gotita, se apoya la gota en el espaldón. Vamos a calcular todo esto entonces. Tienes los puntos, en este punto tienes el lecho del río. Y fíjense, del lecho del río es un poco que tiene nomás el espaldón 0,80, 1,20, 1,50, bueno, dependiendo de qué tamaño es el río, ¿no es cierto? Y tienes obviamente hacia la profundidad del río cuántos metros tienes, ¿no es cierto? Tienes que calcular también eso porque eso te da el largo del vertedero. Esto que estás viendo acá es el colchón, es el colchón el colchón de amortiguación. Y finalmente tienes la patilla que te sirve para igualar una vez que el agua viene, hace su turbulencia y obviamente pasa de subcrítico a supercrítico. ¿De acuerdo? Entonces vas a tener esas cosas. El resto hay que calcular. Veamos. Voy a ver cuál es el caudal. Un cachito, a ver, el caudal. Aquí está. Bueno. Estos son los datos. Tú tienes un caudal que me da 35 metros cúbicos por segundo. No te olvides que el espaldón hay que calcularlo para la opción de crecida de las aguas. No es para la opción de caudal medio, ¿ya? Tiene que poder evacuar la crecida de las aguas. Por lo tanto, es el caudal máximo probable, ¿no es cierto?, en el río. La longitud del azud, esta longitud del azud o del cimacio, esta longitud es 30 metros, ¿de acuerdo? 30 metros. La altura del paramento, como ustedes estarán viendo, es 0,80 y el tirante normal del río también es 0,80. Bueno, lo de tirante normal, tirante conjugado, tirante mínimo, eso es cuestión de hidráulica, no es cuestión mía, han debido ver ya en su curso de hidráulica. ¿De acuerdo? Muy bien. Cada vertedero tiene un coeficiente de descarga, dependiendo, a veces varía entre 1,0, 1,6 a 2,2. Digamos, yo puedo poner aquí 1,8 del coeficiente de descarga. ¿No es cierto? Y E crítico, este sería E crítico, pero en el canal de salida, ¿ya? A la salida del canal, un cachito. Aquí vamos a poner. Salida del vertedero. Quiere decir, esa salida del vertedero, una vez que ha hecho su revolución por aquí el agua, entra, se devuelve al canal que continúa el vertedero. Ese tiene también una altura normal y también tiene una altura crítica. Todo elemento tiene una altura normal y una altura crítica. Y ahora sí, vamos a seguir. Entonces, para primero, la carga sobre el vertedero. ¿Ya? La carga sobre el vertedero, como ustedes podrán estar viendo, y vamos a intentar también hacer una cosa aquí vamos a insertar un textito. La carga sobre el vertedero Q siempre es CD por área por raíz de 2GH. Y estamos despejando esta carga del vertedero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando despejamos esa carga del vertedero, da entonces eso que están viendo acá, esta formulita que están viendo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la carga sobre el vertedero. Ya, entonces ya la han visto en fórmula, la voy a borrar directamente. ¿No es cierto? Y este es entonces el despeje, ¿no es cierto? A la 2/3, en fin. Esta es la carga del vertedero que te da 0,74, ¿no es cierto? Puedes adoptar 0,75, ¿ok? Adoptas. Ahora tienes que tener una longitud del espaldón del cimacio Krieger, ¿ya? Esta es de la gráfica de Krieger. Tú vas a venir y tienes unas coordenadas Krieger aquí. Estas que estás en verde acá, de las coordenadas Krieger, son las coordenadas unitarias, digamos. Y aquí tú le vas a poner cuánto es tu espaldón, o cuánto es, y hemos dicho que es 0,75.
Y fíjense, con 0,75 ha cambiado el Krieger. De tal manera que cuando tengo el perfil Krieger, tengo esto, ¿no es cierto? Entonces tengo a 0,80, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser la longitud? ¿No es cierto? Y bajo, y esa es la longitud, ¿ya? Aquí tienes 0, 0,50. Este es entonces tu perfil del espaldón. Así se te va a presentar tu perfil del espaldón. Y tienes las profundidades, hasta 5 metros de profundidad, tú tienes 0,80 nomás. Entonces vienes a 0,80 y lees, entonces es 1,40, creo, una cosa así por ahí. No vamos a, 1,40 vamos a ver aquí ya. Eso se lee, entonces, han visto cómo estoy leyendo para el Krieger, ¿no es cierto? Para la carga del vertedero, para esta H0.75, entonces, ¿cuánto es la longitud del espaldón del cimacio Krieger? El caudal unitario es simplemente dividir este caudal entre esta longitud, ¿no es cierto? El caudal de 35 lo divides entre esta longitud de 30 metros y vas a tener entonces el caudal unitario. Muy bien, y aquí comienza nuestra caída, nuestro cálculo. Primero voy a presuponer una caída total. Fíjense, esta es la caída total. Desde aquí hasta aquí hay una caída total. ¿De acuerdo? Entonces tu agua, vamos a ver un cachito, por favor. Un libre más o menos aquí. El agua hace esto. Así es. Entonces aquí tienes agua y aquí tienes también agua. Entonces el agua cae, ¿no es cierto? Hasta esta y sale. Entonces hay aquí una partecita que es una altura Y, ¿no es cierto? Y todo lo que tienes aquí es A. A. ¿De acuerdo? Todo entonces lo que tienes ahí es A. ¿De acuerdo? Está A. Muy bien. Ajá. Aquí estamos. Ok. Listo, eso es A. Entonces voy a tener aquí A. Y este tirantito de Y que estoy viniendo aquí, estoy suponiendo igual 0,18. Estoy suponiendo A 1,5 y estoy suponiendo Y 0,18 en primer lugar. Estas dos cosas son suposiciones que hago, ¿de acuerdo? Entonces no son cosas exactas, más bien son suposiciones que voy a hacer, estas dos, ¿no es cierto? Y con esas voy a, digamos, intentar verificar si mi vertedero Krieger está bien, está mal, qué es lo que está pasando. Entonces aquí está. Altura total de caída. Entonces, fíjense, la altura total de caída es totalmente el 1,5 más este, que es la altura del vertedero. Esto, la altura de carga sobre el vertedero, menos este 0,18 que estoy suponiendo que se va a aplastar el agua de 0,18. Entonces, la altura total va a ser todito esto, A, ¿no es cierto? Más lo que es esto, que es la altura de carga sobre el vertedero, pero a eso le tengo que quitar lo que se ha aplastado el agua, sería 0,18 y en este caso, entonces, esto es 2,070. Con eso ya estoy en posición de calcular entonces la velocidad en Y1. ¿No es cierto? La velocidad es caudal sobre área, obviamente, ¿no es cierto? Entonces tengo eso nada más, caudal, la velocidad. Y ya 2 por 9 por G14, perdón. Es ese, Z, ¿no es cierto? Ya, entonces, es esta la forma de calcular entonces la velocidad. Está dado por la ecuación de energía. No se olviden que la ecuación de energía, un cachito, la ecuación de la energía, la ecuación de energía es
aquí, ¿no es cierto? Es E igual Z más E sobre gamma, ¿no es cierto? Sobre gamma, no será gamma. Vamos a intentar hacerlo bien. Más P sobre gamma, ¿no es cierto? Más B al cuadrado sobre 2G. 2G, ¿no es cierto? Esa es la ecuación de la energía, y la ecuación de la energía siempre permanece constante. Z, tú puedes elegir un Z de tal manera que Z sea 0, es tu nivel de referencia. Aquí puedo elegir mi nivel de referencia. P sobre gamma, en este caso, como estoy al aire libre, no tiene presión, o la presión es atmosférica en todo el entorno. En realidad no es que no hay presión, no es que la presión es 0. La presión es la presión atmosférica, pero esta construcción está pues en un entorno donde todo tiene la misma presión, ¿no es cierto? Porque está a la misma altura, está en Misikuni, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esto se hace constante y por eso no lo tomo en cuenta. Entonces, queda que la energía es B cuadrado, ¿no es cierto?, sobre 2G. Pero yo puedo decir que la energía, ¿no es cierto?, es esta alturita nomás, ¿no es cierto?, es 0,80, y no voy a gastarme mucho, ¿no es cierto?, si no termino de calcular. Lo legal debería ser calcular hasta aquí, ¿no es cierto?, y esa es la energía en este punto, ¿no es cierto? Esa es la energía en ese punto, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces yo la velocidad en 1, la velocidad aquí, en esta sección 1, está calculada entonces por eso, 2 por 9.81 por G14, que es la altura de caída total, ¿no es cierto? A la 1 medio de acá, ¿no es cierto? Entonces es Z sobre E por 2G, ¿no es cierto? Todo eso está acá, ¿no es cierto? Eso es. Y voy a verificar ahora el Y. Esto tiene que ser igual que Y1, 0.18 dice acá. Y1, yo he apostado en 0.18, 0.18 no está mal. Si no, tendría que cambiar este Y, si no está bien este Y. Entonces cambio este Y hasta que los dos estos que están en anaranjado van a igualar. Una vez que los dos que están en anaranjado van a igualar, no tengo problemas. Voy a verificar el Freud, el número de Freud, no Freud, no es Freud. Freud es el padre de la psicología. El que nosotros tenemos es Freud, que es un ingeniero naval francés. Este es el padre de la psicología que tenía problemas con su mamá. ¿Ya? Ustedes no tienen ningún problema con su mamá, por lo tanto, vamos a utilizar siempre Freud. ¿De acuerdo? Entonces, Freud es un ingeniero naval. ¿De acuerdo? Y ese ingeniero naval francés, ¿no es cierto?, dice el número de Freud, inventa el número de Freud, que es G15, que es el B, aquí la velocidad sobre raíz de G por Y, nada más. Eso es la definición entonces de lo que es el número de Freud, ¿no es cierto? La velocidad sobre la raíz de G por Y. Muy bien, calculas eso. Esto, aquí está el criterio por si acaso. Si esto fuera, digamos, voy a ver, 0.25, el criterio te dice tantar otro Y1, ¿ya? Por ahora te dice que está ok. Esto tiene que estar entre 4.5 y 9. Si no está entre 4.5 y 9, debo tantear otro A. Si está entre 4.5 y 9, este te va a decir, mira, si está entre 4.5 o está entre 9, entonces está ok. Si no, voy a tantear otro A. Digamos que esté en 6.2, me ha salido el resultado, digamos. ¿No es cierto? Entre 4.5 y 9, no, 10. Me dice, hay que calcular otra A. Tengo que agarrar y tengo que cambiar este. ¿No es cierto? Si fuera 10, porque no está más allá de 9. ¿No es cierto? Si fuera 2 también, entonces, vamos a ver. Si fuera, digamos, 2, ¿qué pasa? 2. Falso, te dice. No hay. ¿No es cierto? Entonces,
tiene que estar entre 4.5 y 9. En todos los casos que no esté entre 4.5 y 9, aquí te va a decir que algo está mal, ¿no es cierto? Y una vez que has verificado el fruit, ¿no es cierto? Vas a encontrar cuánto es, este CE1 se ha aplastado a 0.18. Ahora vamos a ver cuánto es que ha subido. Y ese es el tirante conjugado. Y el tirante conjugado viene de la ecuación de momentos, ¿no es cierto? Tienes que ver en tu libro de hidráulica, ¿no es cierto? Hidráulica 2, ¿no es cierto? Cómo es que se calcula por la ecuación de momentos el tirante conjugado. Una vez que se ha aplastado el tirante, ¿no es cierto? Se hace súper crítico cómo el resalto hidráulico lo convierte en flujo subcrítico, ¿no es cierto? Y eso lo van a ver ustedes, ¿no es cierto? Entonces, vean que es sumamente sencillo con esto calcular el tirante conjugado. Sin embargo, cuidado con el examen. En el examen no van a tener el vertedero y el examen voy a reservar para que sea presencial, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienen que ver que esto, las fórmulas de esto estén bien en su cabecita. Si no, yo les voy a dar la fórmula. Con eso se calcula esta longitud. ¿Cuánto es la longitud del cuenco amortiguador? Desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto se hace? ¿No es cierto? La longitud del cuenco amortiguador. En la literatura mexicana, esto es 5 veces G18, G16. Esto tiene que ver con el flujo normal y el flujo crítico. G18, que es este Y2 y Y1, ¿no es cierto? Las dos Y's. La diferencia de estas dos Y's, la conjugada y la aplastada, digamos la supercrítica, multiplicado por 5 te da toda esta longitud. A ver cuánto es la longitud, ¿no es cierto? Les decía que en la literatura mexicana esto es 5, pero en la literatura inglesa esto es 6, ¿ya? Entonces depende con quién están trabajando. Puede ser 5 o puede ser 6. Yo prefiero que sea siempre la literatura inglesa, que es más conservadora, digamos. Luego tienes esta patillita. ¿Cuánto debe ser esta patillita? Con régimen normal es 15% más que el tirante conjugado menos la altura normal. Aquí está, y en normal. Y en normal tienen que ustedes saber calcular, ¿no es cierto? Cómo se calcula Y normal, cómo se calcula Y crítico. Eso es parte también de la materia de hidráulica 2. Si el flujo fuera crítico, entonces la altura de la patilla es 1.5 G18 menos B6, pero B6 es este Y crítico. ¿De acuerdo? Entonces tú vas a calcular para las dos cosas la altura normal y la altura crítica después del vertedero. Con eso entonces vas a tener que se llama, en este caso me ha dado 0.514 y voy a adoptar 0.5. Aquí está 0.5. Muy bien. Y aquí está cómo calculas el flujo normal y el flujo crítico. La función normal y la función crítica tienes aquí. Esto es 0, esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 1. Simplemente para cuestión académica, aquí vamos a hacer Q más 35 más 20, digamos. ¿No es cierto? Entonces 35 más 20. Vamos a ver un cachito. Lo que pasa es que está tomando ya. No me ha servido al hacer 35 más 20 porque está calculando el caudal, lo está sacando de los datos, como debe ser, ¿no es cierto? De aquí, de los datos lo está sacando. Entonces aquí vamos, en los datos vamos a cambiar 35 y le voy a aumentar más 20, simplemente para poder explicar cómo se maneja este cuadrito. Muy bien, 35 más 20. Verán entonces que aquí esto no es 0, es 20. Casualmente es 20. Haremos 35 más 20, entonces 35 más 10 nomás le haremos. ¿No es cierto? Aquí. La función normal
no es 0, es 10 y la función crítica es 1.29, no es 1. Tendríamos entonces que cambiar. Entonces me vengo acá y voy a decir, entonces vengo aquí a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo con el valor de 0, porque quiero que sea 0, para cambiar esta parte que es la función normal. Aceptamos. Entonces, este ya está en 0. Este está en 0. Entonces, mi tirante normal, en este caso, es 0.87. Mi tirante crítico tiene que ser el valor de 1. Aquí, me vengo aquí, entonces, y hago el mismo chiste, buscar objetivo, pero en vez de 1, voy a buscar, en vez de 0, voy a buscar el valor de 1 para cambiar el tirante crítico. Y aceptamos. Ahora está en tirante, esto está en 0 y esto está en 1. Tiene que ser 0 y tiene que ser 1. ¿No es cierto? Ahora, eso quiere decir que mi tirante normal es 0.87 y mi tirante crítico es 0.70. Por lo tanto, estoy ante un flujo subcrítico. ¿No es cierto? El tirante normal está más arriba que el tirante crítico. ¿Sí? Voy a volver a su original, porque si no me va a confundir aquí. La 35 nomás. Vamos a ver cómo está esto. Está en 0 y en 1. Su tirante normal es 0.75. Su tirante crítico es 0.60. El flujo entonces es subcrítico. ¿No es cierto? Entonces, hasta ahí hemos calculado todo. Y este cálculo que ustedes están viendo acá, que hemos hecho en primera instancia, entonces es el cálculo hidráulico. Una vez que has hecho el cálculo hidráulico, vamos a borrar todo esto. Una vez que tenemos listo el cálculo hidráulico, nos toca hacer el cálculo estructural. Estos cimacios rara vez se vuelcan, es como una camioneta. Una camioneta muy rara vez se vuelca. Tienes que hacer un esfuerzo muy grande para volcar una camioneta porque su centro de gravedad está bajo. ¿No es cierto? Esto es como una camioneta del agua, ¿no es cierto? Solamente la puedes arrastrar, no la puedes voltear. Tendría que socavar primero esto, ¿no es cierto? Para que todo el cimacio cabecee, se vaya para adelante, ¿no es cierto? Todito el cimacio, digamos, agarra todo este cimacio y cabecea, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, se vuelve a su posición, ¿no es cierto? Y entonces eso está medio grave. Muy bien. Aquí más algo pasa. Bueno, ya se ha explicado cómo funciona eso, pero felizmente. División por 0 dice aquí es crítico. Es lo que está pasando. Entonces aquí tienes que calcular el Y crítico, ¿no es cierto? Entonces vienes aquí, datos, análisis, buscar objetivo con el valor de 1 para cambiar que es el Y crítico. Listo. Ya está, ya estás con Y crítico 0.60, 0.75. No hay problema. Entonces, volvamos acá. De algún modo lo he borrado. Y ahora voy a ver entonces el cálculo de subpresiones y el espesor de la losa del cuenco amortiguador. Para eso voy a esconder esta parte. ¿Sí? Ocultar. Listo, ahí está. Muy bien. Aquí vengo entonces. Esta es la partecita, fíjense, que es esto. Solo esto. Necesito, ahí está. Después de de aquí, a partir de aquí hasta aquí.
Eso es lo que va a resistir la supresión. No se olviden que está en agua. Hasta aquí tiene agua, ¿no es cierto? Este es el lecho del río. Aquí tienes agua, ¿no es cierto? Es más, tienes más arriba agua porque hay una altura de carga sobre el vertedero. Todo está bajo agua, ¿no es cierto? Bien, la longitud de filtración vas a calcular y primero vas a ver qué material es, si es grava o arena. Y hay que buscar el coeficiente entonces para grava o arena. Vamos a ver, aquí están los coeficientes. Los coeficientes de filtración, aquí está. Todos los coeficientes para determinadas cosas, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces eso en el vertedero, ¿no es cierto? Tienes el coeficiente, lo sacas de ahí. Y la longitud, entonces, es esta C multiplicado por PB. PB, ahorita vamos a ver, es todos lo que son, a ver, PB es esta. PB es el paramento. Ya el paramento. Entonces, el paramento va a darte entonces este PB de acá. Creo que eso está mal. Y este entonces te da una longitud mínima, este L45 que es este, multiplicado por PB. Creo que ese PB está mal, un segundito, ¿ya? Porque debería ser el paramento vertical. Bueno, el paramento vertical es... Déjeme comprobar un segundito, por favor. A ver, vamos a ver si el perfil Krieger tiene ese PB, ¿ya? Felizmente estoy en mi escritorio y tengo obviamente toda la bibliografía que respalda lo que les estoy enseñando, ¿no es cierto? Y que además es lo que normalmente hago cuando tengo un trabajo de estos. Pero era el parámetro vertical, sí. Vamos a ver un segundito, ¿ya? Sifones. Que me espera un segundín. Ya, vamos a ver. Bien, esta partecita del PV se las voy a comprobar más tarde. No estoy muy seguro que sea el parlamento, más bien es la parte vertical, toda esta parte vertical. ¿De acuerdo? Entonces, la longitud compensada es la longitud horizontal más la longitud vertical. ¿Y qué es la longitud vertical? Tiene que ver con todas estas longitudes. Esta longitud, 2, más esta longitud 0,40, ¿no es cierto? Más esta longitud que es 1,80. Entonces, ahí tienes la longitud vertical. Pero este tiene dos veces, porque aquí tienes esta longitud y esta longitud que es la misma. Por eso aquí tienes dos veces esto, ¿no es cierto? Y esta longitud, ¿no es cierto? Vertical. Esa es la longitud que es vertical. La longitud vertical entonces es 4,76. En cambio, la longitud horizontal, veamos qué son las longitudes horizontales. Son esta longitud del paramento que hemos sacado del perfil Krieger, ¿no es cierto? Más la longitud esta,
que es 4.8, que era la longitud del cuenco amortiguador. Entonces, esas dos longitudes me van a dar entonces la longitud horizontal y la longitud vertical. Entonces, esto es del esquema, esto también es el del esquema. ¿De acuerdo? Y la longitud crítica, esta longitud crítica es LH tercios. Todo lo que viene en longitud horizontal siempre lo voy a dividir entre 3, más todo lo que viene en vertical, de tal manera que la longitud crítica, la longitud, perdón, es 6.83. Cachito, por favor, voy a verificar algo. Sí, esta es la longitud del paramento, este PV, paramento vertical. Acabo de comprobarlo. Bueno, es bueno, cuando me está picando alguito, tengo que comprobar siempre, porque si no, después estoy enseñando cosas que no son a mis alumnos, ¿no es cierto? Y entonces esto voy a ver. Entonces, esta longitud tiene esta formulita después, ¿no es cierto? Que es la longitud del recorrido del agua. Esta longitud del recorrido del agua tiene que ser mayor que la crítica. Si no es mayor que la crítica, todo se va a levantar. Tendríamos que ampliar entonces el paramento. ¿No es cierto? Vamos a ampliar el paramento. Entonces, esta LCE en este caso para mí es 6.83 y está todo ok. Muy bien, vamos a hacer unos pequeños cálculos. Entonces, este H, que es el H, vamos a ver, aquí está el H. Mira, este H es la longitud desde el cimacio hasta la puntita de la patilla. Eso es H. Necesito, y H sobre CLCE es un parámetro que siempre lo voy a utilizar. Es constante H sobre este H. Me toca sacar entonces, ¿qué es LCX? Ya lo tengo, LCX, ¿no es cierto? Y este H y H' tengo que sacar. Y aquí estoy por puntos. Por cada punto tiene su H', tiene su LCX, ¿ya? Entonces voy a ver, en este punto B, este es el punto B. Aquí está. Me basta un par nomás para explicar cómo es este H. ¿Qué es H'? Vamos a quitar las flechas. H' es este 2 metros, que se está viniendo desde aquí hasta la punta en el punto B. LCX es la longitud compensada. Así como hemos sacado la longitud compensada para todito, tenemos que sacar para cada punto X. En este caso no tienes vertical. Por lo tanto, la longitud compensada es la misma. Es la misma. Perdón, no tienes horizontal, porque LCX no te olvides que es LH tercios, que son la longitud horizontal tercios más la longitud vertical. En este caso, puro vertical. En el punto C es otra cosa. En el punto C tienes esta longitud X, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a quitar la flecha y vamos a venir de esta longitud X más una longitud compensada. Y fíjense, la longitud compensada está en ¿cuánto es esto? Y lo divido entre 3, ¿no es cierto? Más todo lo vertical. Y esto es eso. Entonces, en este punto es esta cosa que, que la tengo ya, porque la tengo que arrastrar hasta que tenga todita la longitud. El anterior más esto tercios, más eso tercios. Aquí está, más K20 tercios. Responde esto, LH tercios. Todas las longitudes horizontales, entonces van a venir en función de un tercio de su longitud. Veamos uno más.
Vamos a quitar flex. Vamos a venir hasta aquí. ¿No es cierto? ¿Qué es esto entonces? Fíjense, tengo todos estos dos menos es para el punto de menos 0,48. Esta parte de aquí. 0,48. Estoy hasta aquí entonces. Entonces estoy restando esta partecita del diente. Y eso se hace 1,52. Para LCX, ¿no es cierto? Tiene que ser, veamos, este anterior 2,2 más este vertical, ahorita que lo estoy poniendo, 0,48 y es este 2,68. Siguiente, para el punto F, aquí, el punto F también está en 0,48 menos, ¿no es cierto? Entonces voy a, responde esto también, ¿no? 1,52 está a la misma altura, este punto F, por lo tanto es 1,52. En cambio, su longitud compensada es el anterior y el vertical, ¿no es cierto? El punto F, vamos a ver. El horizontal, perdón. Aquí está. El horizontal es 5, pero entra con tercios. ¿No es cierto? Más el anterior que es 2,68. 5 tercios. Este 5 tercios. Entonces va a ser 4,3. Damos flechas y así voy a ir. El otro, el punto G, estoy bajando verticalmente, por lo tanto esto es el punto G. Voy a tener, estoy aquí, estoy en el mismo punto que el punto B, por lo tanto estoy a 2 metros, aquí está a 2 metros. El anterior es 4,3 más esta partecita, más 0,48 y te da esto. Miren, aquí vamos a ver eso. Ahí está, ¿es? Más este 0,48. Lo he tomado aquí y no aquí porque aquí lo tengo con numerito, pero es el mismo número acá y acá. ¿No es cierto? Es 0,48. ¿De acuerdo? Y así voy yendo hasta el punto I. ¿De acuerdo? Entonces voy a ir hasta el punto I calculando cada una de estas H',LCX. Y ahora voy a encontrar el valor de SPX para cada punto. Tengo H' menos H, menos el punto este que es H sobre LCE, es esta, por LCX que acabo de hacer, de calcular. Vamos, ¿cómo es esto? H es 1. H' en este caso es 2. H sobre CLE es 0,46, que multiplica a LCX, que es 2. Esto te va a dar eso. Para cada uno de los puntos voy a hacer eso. H, que es este, más H', que es 2, en este caso también, ¿no es cierto? H sobre CLE, esto es constante, que multiplica a 4,8 y esto está la subpresión. Entonces, ¿qué estoy calculando aquí? Estoy calculando las subpresiones en cada punto. En cada punto voy a calcular las subpresiones. Una vez que he calculado las subpresiones, voy a definir el espesor de la losa. Y voy a definir cuál es la subpresión en el punto E, en un punto intermedio. Verán que es A, B, C, D, y no tengo E. De D he pasado a F, G, H, I. El punto E está aquí, en el cuello. ¿Ya? Y no lo he calculado. Entonces, el punto E simplemente es una interpolación, nada más. Se interpola, ¿de acuerdo? Entre estos dos. Es simplemente una interpolación. No se olviden que es una interpolación. ¿No es cierto? Para encontrar, entonces, ¿cuánto sería aquí a esta altura? Es una mera interpolación aritmética. ¿Ya? Mera interpolación aritmética. ¿De acuerdo? Muy bien. Tienes el gamma material, que es el hormigón ciclópeo, 2400. Entonces, el espesor viene dado por esta formulita. ¿No es cierto? Y el espesor de la losa, en este caso, este espesor de esta losa, te da 1,07. Tener una losa de 1,07 m, 1 metro de profundidad es cualquier cantidad de hormigón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí vamos a colocar lloraderos, unos tubos de 2 pulgadas vamos a colocar aquí, de 3 pulgadas máximo.
¿no es cierto? Que cuando el agua esté viniendo por abajo, entre por el tubo y me alivie la presión. Eso en hidráulica se llama lloradero. Cuando le voy a colocar lloradero, voy a bajar esto a la mitad, el espesor de la losa. ¿De acuerdo? Y con ello habría calculado todo lo que es el vertedero Krieger. Lo que les estoy explicando ahora, ustedes tienen que hacerlo otra vez, a detalle, por favor. ¿Ya? Para poder tener el día sábado la clase práctica, donde además vamos a ver los vertederos. Diseños de orificios, diseños de vertederos. ¿No es cierto? Eso vamos a ver cuando estemos calculando los vertederos, porque los vertederos también son parte de las tomas laterales. En este caso no son parte del vertedero del perfil Krieger. El perfil Krieger simplemente es esto. ¿No es cierto? Que donde hemos dicho 0.80, aquí 0.50, 0.80, bajamos y calculamos todo esto. ¿No es cierto? 0.5, 0.6, 0.8 aquí. Aproximadamente aquí. Subimos 1.40, ¿ves? Ahí está. Entonces, estito, LCR, es 1.40. Muy bien, señores. Hasta aquí la clase de hoy. Preguntas. Una consulta. Vamos a tener auxiliar, disculpe. Hasta ahora no tengo, que se llama candidatos ya para auxiliatura. ¿Ya? Mientras estemos virtual, todo lo podemos hacer virtual, no hay problema. ¿Sí? Otra pregunta. Esta vez he estado mejor, ¿no? Fernanda, hazme un favor, trata de votar a alguien, a ver si A ver, podía hacer. intento, Inge. Voy a ver. No se puede, ¿no? Aún puedo, Inge. Aún Aún puedes. puedo. Me sale la opción. Ya, voy a intentar volver a hacer algunas cositas. Ya, listo, gracias. Nos vemos la próxima clase entonces, ¿sí? Hasta el sábado, Inge. Tenga buena Hasta semana. el sábado. Hasta luego. Hasta el sábado, Inge, nos vemos. Sábado, Chao, Inge. chao, chao. Inge, que tenga buen día. Hola.